Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de las investigaciones delictivas dentro del mundo del narcotráfico y estamos hablando a grandes rasgos de algunas de las herramientas que se utilizan, y estábamos comentando que una de las cosas en los videos anteriores ya hemos puntualizado de que una de las cosas muy importantes dentro de una buena investigación muy compleja, o sea, estamos hablando de investigaciones ya que requieren de información muy especial, muy delicada, que usted no la va a poder encontrar, por más buen investigador que sea, a través de toda su habilidad. Y le digo, hoy en día con la tecnología que existe digital, de computadora, de todo el sistema telefónico y demás, y los medios sociales y demás, sí consigue mucha información, pero la estructura en la que usted opera necesita, y le vuelvo a repetir, hablamos como si fuera un rompecabezas, necesita alguien que le diga dónde caen las piezas. Y es aquí donde, le digo, la información la va a tener muy probable, pero lo importante es dónde cae, qué pieza, en qué momento y en qué lugar, porque estamos hablando de una investigación que tiene tiempos, una investigación que tiene regiones, una investigación que tiene una serie de personalidades, de personajes de todo tipo, y luego tiene usted que ir llevándola concluidamente para que cuando la presente ante una corte de justicia, cuando la presente ante un fiscal, ante un juez, ante un abogado defensor, tenga peso judicial. Y esto es un proceso, o sea, no es que yo vi una cosa y esto es lo que vi, esto lo ven en las películas, pero en la vida real los requisitos son mucho más sofisticados. Entonces, lo que hablábamos es que una de las mejores herramientas que en una investigación se puede tener es un buen testigo, ¿no? Un buen testigo, estamos hablando de una persona que no solo observó, porque muchas veces hay simplemente observaciones, sino que además tiene documentación, además tiene fechas, además tiene nombres, además tiene, o sea, hay toda números de libros, reportes, hay muchas cosas que un buen testigo puede proveer, particularmente, amigos y amigas, individuos, personas, hombres o mujeres que han estado muy allegados a los líderes. Cuando se habla particularmente, y esto ustedes lo han visto ahora últimamente con algunos casos de mafiosos internacionales, de narcotraficantes internacionales, que mucho de lo que ayudó a ponerlos, digamos, a ponerlos tras las rejas por muchísimos años, es la información que muchas personas muy acercadas a ellos proveyeron y que fueron reales. O sea, no es que dije tal cosa y con eso ya fue suficiente y el jurado los encontró culpables y ya tenían la calle. No. Acuérdense que estos individuos, todos estos delincuentes, estoy hablando de delincuentes de alto pelo, van a gastar miles y miles de dólares y no millones en bufetes jurídicos que son muy buenos, analizando toda la parte legal, toda la documentación, todos los reportes, todas las actuaciones, todas las grabaciones, todos los permisos. Incluso le digo, muchos de estos abogados, de estos distinguidos abogados de bufetes de abogados, y estamos hablando aquí de Estados Unidos particularmente, pero a veces ocurre en otro lugar, de abogados que se dedican a defender narcos, muchos de estos, en alguna vez en su vida fueron fiscales, en alguna vez en su vida fueron jueces, en alguna vez en su vida fueron, ¿me entiende?, participaron en el sistema judicial, entonces conocen muy bien el sistema judicial. Y acuérdese que uno de las, y le digo, esto ya lo he comentado, una de las habilidades de un buen abogado defensor es utilizar lo que le alcance, porque ellos, a pesar de que dicen que no, ellos no tienen los controles éticos y judiciales, los requisitos judiciales que son automáticamente puestos en el sistema judicial del país con los fiscales y con los jueces. Ellos utilizan lo que sea, y si pueden utilizar trampa, la usan, si se pueden salir con la de ellos. ¿Por qué es eso? Porque cuando usted es un delincuente y recluta a un buen abogado defensor, lo recluta para que lo saque de la cárcel, no para que busque la verdad. O sea, en la justicia, cuando usted trabaja del lado de la justicia, cuando usted trabaja del lado de los jueces, de los fiscales, la verdad es importante porque usted va a ser juzgado sobre lo que usted reportó y se adhirió a todo lo necesario de la ley. En la parte de la defensa,
la verdad no importa. A mí no me interesa que la policía tenga toda la verdad. Yo voy a tratar de encontrar algo que cometieron error, o algo que se equivocaron, o algo que mintieron, o algo que me beneficie a mí, o digamos al abogado defensor, para sacar a mi cliente de la cárcel, o que no lo encuentren culpable. Siempre no olviden eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tiene usted esa lupa profesional de esta gente, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted presenta, estoy hablando del gobierno, con lo que se presenta ante la Corte de Justicia, porque le digo, si hay tonterías, si hay trampas, si hay mentiras, se le va a caer el caso y va a terminar, no solo usted, digo el caso, sino que puede, incluso si ha hecho cosas ilegales, se le va a acabar su carrera profesional. Estamos hablando de burocracia, de la burocracia obviamente, ¿no? En la que el sistema muchas veces está ocurrido. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno busca testigos, los testigos tienen que ser testigos reales. O sea, una de las primeras cosas que uno, cuando mucha gente nos contacta o nos hablaba para dar información, lo primero que queríamos hacer es verificar si esta persona sabía. Obviamente, si el individuo era una persona muy conocida dentro de la institución, no sabemos quién era. Pero estamos hablando de alguien que se acercaba y decía, mire, yo tengo información sobre fulano de tal o fulano de tal y esto están dispuestos a hablar. Es más, increíblemente, y esto ocurre, por eso le digo, la justicia es muy especial en todo esto. Muchas veces, algunos de estos supuestos testigos, todavía no los he catalogado como informantes, que es lo que va eventualmente a dar, pero estos testigos son ofrecidos precisamente por estos mismos abogados defensores. O sea, si usted tiene una institución, si usted tiene un grupo de delincuentes con un jefe y hay varios individuos que también han sido arrestados, es muy probable que alguno de estos individuos que tienen muy buena información para reducir su pena, para reducir su sentencia, hable con su abogado y el abogado se comunique con la justicia, con los oficiales, con los fiscales, y diga, mi cliente quiere cooperar, mi cliente es un testigo válido, es un testigo muy valioso y quiere cooperar. Y entonces ahí es donde la dinámica de todo esto toma una gran importancia. Entonces, como yo le decía, en el video anterior yo hablaba de que en años pasados, digamos, cuando empezaron las grandes instituciones delictivas, una de las cosas, y sigue todavía, yo le comentaba en un video una vez que hablábamos de las pandillas de motociclistas, de motociclismo aquí en Estados Unidos, pandillas delictivas de motociclismo, la mafia misma italiana, la Omerta famosa, o las mafias europeas, le digo, ahora hoy en día tiene usted la mafia rusa, la mafia israelí, tiene la mafia de Albania, tiene la mafia francesa, o sea, existen, y por supuesto tienen la mafia latinoamericana, los carteles y demás. El hecho es esto: hablas, te mueres, y si no te mueres tú, se muere toda tu familia, y matan hijos, mujeres, niños, no les importa. Entonces, esa realidad existe. Entonces, cuando alguien se introduce en la institución y toma parte de esto, es una de las primeras cosas que le hacen saber. Y le digo, tienen todos estos ritos famosos de sangre con sangre, de firmar con eso se corta, algunos cortan dedos, otros, en fin, hay un montón de cosas que ellos han creado en sí mismos. Pero la realidad es que esos mitos, ese mito, esa mitología que existe dentro de la delincuencia ha ido cambiando muchísimo. Porque, ¿qué ocurre? La famosa palabra de honor entre los delincuentes, que tanto se hablaba, o sea, entre delincuentes hay una palabra, ya hoy no existe. Y le voy a decir por qué no existe. Porque en antaño la ley era tan lenta, tan confusa, tan arcaica, que no había hoy. Hoy en día la ley ha cambiado mucho, y entonces, ¿qué ocurre? Y le digo, ya lo voy a deletrear más adelante. Lo que ocurre es que levantan a un individuo y usted puede ir a la cárcel por 10, 20, 30, 40 años o más, depende como sea. Entonces la gente ya no está dispuesta a pagar consecuencias por otro. Hay algunos individuos, amigos y amigas, que sí hacen eso. Una de las prácticas más comunes dentro del ambiente de la delincuencia muchas veces es: yo cometo el crimen, consigo un tonto que vaya a la cárcel por mí y yo le pago a él y a su familia que cumplan los años de condena. No quiere decir que voy a usar el nombre mío para ir, simplemente que
él se va a declarar culpable que cometió el delito y que yo no tengo nada que ver. Y entonces yo mantengo a la familia, yo como el jefe de la organización, mantengo a la familia. Entonces, esto ha ocurrido mucho, ocurre seguido, en algunos crímenes se compran estas personas que se dedican a ir a la cárcel y a estar mucho pues más. Curiosamente, aquí en Estados Unidos hay individuos que se dedican, y no están necesariamente en algo, que se dedican a cumplir condenas por otros y le cobran. Le dice, usted hizo esto, yo me declaro culpable por usted y voy a decir que yo fui el que... Claro, hay que arreglarlo un poco, no es tan fácil, pero le cobran un porcentaje, le cobran 40, 50, 60, 100 mil dólares, 200 mil dólares para ir a la cárcel por usted por varios años. O sea, ¿me entiende? Eso ocurre. Le digo, esto es como una anécdota. Pero en el tema del narcotráfico, muchas veces, esto es lo que ocurre, que hay gente muy cercana que no está dispuesta a cumplir, a ir a la cárcel 20, 30 años o 10 años o 15 años, sobre todo si son gente mayor. Entonces están buscando oportunidad, y la ley aquí se lo provee, y en algunos países también, oportunidad de negociar. Ok, si yo le cuento lo que pasa, esto es lo que argumenta, si yo le cuento a usted lo que pasa, como la organización, ¿qué usted me ofrece? Y entonces hay arreglos entre el fiscal, hay arreglos entre los abogados defensores, hay arreglos con el juez, pero le digo, amigo, amiga, a mí no me interesa, digamos, analizarlo moral y éticamente, si es lo correcto, si no es lo correcto, si el tipo es un mentiroso, es un rata, porque le digo, todos estos famosos testigos que tienen mucha información son obviamente calificados y condenados como lo peor de lo peor, pero fíjese qué cosa curiosa, mientras no sea uno. O sea, siempre la culpa de echársela a otro es muy fácil, mientras no caiga uno. Cuando uno cae, generalmente es cuando piden perdón y tratan de salir adelante. Esto se repite mucho. En los últimos 50 años ha cambiado mucho toda esa mentalidad. Y otra cosa que ha afectado, y le digo, ya lo voy a dar más, es que mucha de esta gente que ha participado en estas organizaciones y que se ha jugado la vida muchas veces, porque el tema del narcotráfico es muy peligroso, han sido, digamos, maltratados por la misma institución, por los mismos jefes, por los mismos narcos, muy malos, los han golpeado, los han maltratado, les han quitado sus mujeres, los han violado, hay un montón de razones. Entonces, cuando ocurre algo de esto, es oportunidad de vengarse. ¿Entiende? Entonces, a veces eso lo hacen por esto. Yo voy a explicar las distintas razones por las que la gente se convierte en testigo protegido. Eso es muy importante porque para que entienda la razón. Esto es sumamente importante para que podamos entender. Pero, amigo, esto es muy fascinante, es verdaderamente interesante y le digo, no es algo nuevo, es algo que se utiliza cada día más y más. Pero esto lo vamos a continuar en los próximos videos, por eso los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentario. Un gusto en saludarlos.